Bueno, pues vamos a orar porque viene la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿En dónde vamos a seguir nuestra predicación? A ver si los que están atentos. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? ¿Y qué hemos estado hablando? De la fe, ¿verdad? Y se ha titulado la serie Por la Fe. Por la fe obedecemos, por la fe adoramos, por la fe caminamos con Dios, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Hacemos lo que Dios nos ha mandado. Y hoy vamos a continuar en ese mismo sentir, hermanos, de la fe. Y hoy vamos a ver un aspecto importante de la fe. Hace 8 días vimos a 2 hombres, a Abraham, ¿verdad? Y a Noé. Y hoy vamos a continuar con otros ejemplos que habla el autor. Pero hermanos, que nosotros sigamos desafiando nuestra fe. Y decirle, Señor, yo estoy escuchando hombres que fueron, ¿verdad?, ejemplares en la fe. Y hoy yo quiero también tomar esa actitud de una fe genuina. Amén. Y no decir, bueno, pues total, va a pasar, va a venir. No, hermanos, tenemos que tener una convicción bien firme, bien puesta en Jesucristo. Y como les hemos estado enseñando, ¿verdad? Cada uno de estos ejemplos, ¿a dónde apuntaba? ¿Qué representaba el arca? Se los decimos hace 8 días, ¿verdad? ¿Qué representaba el arca? Representaba a Jesucristo, a Jesús. ¿Qué representaba el carnero ahí trabado cuando iban a sacrificar a Isaac? A Jesús, ¿verdad? Sí, y vemos representaciones del Evangelio, vemos representaciones de Jesucristo, y hermanos, eso nos queda claro de que desde el Antiguo Testamento ya apuntaba todo a Jesucristo. ¿Sí? Por eso el autor lo recalca en todo momento. Jesucristo es mejor que todo. Jesucristo es mejor que los sacerdotes. Jesucristo es mejor que Moisés. Y no demeritando. Moisés fue un siervo grandioso del Señor, pero dice solo como siervo en la casa. Porque el Hijo es el que gobierna en la casa, ¿verdad? Entonces fue así. Y hoy vamos a continuar con eso. Entonces, primeramente vamos a orar, hermanos. Amén. ¿Y por qué orar? Muchos dicen, porque hermanos, cuando empezamos la predicación, se levanta mucha oposición, aunque ustedes no crean. Ay, hermano, ¿cómo crees? Sí, viene el enemigo y miren, muchos ya están así. Y por respeto no los queremos despertar, decimos, de seguro viene cansadito. Pero muchas veces es la oposición, a veces es el calor, ¿verdad? Ahorita el calor. La otra vez digo a los hermanos, prendan el ventilador, es que tienen frío, dicen los hermanos. Digo, bueno, pues por respeto, entonces también para los que tienen frío, pues no les prendemos el ventilador, ¿verdad? Pero la idea, hermanos, es que no nos durmamos, ¿no? Sino que estemos atentos. La palabra de Dios viene a ser una bendición a nosotros cuando la escuchamos y la retenemos de una manera, ¿verdad? De una manera auténtica. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta tarde, que la palabra del Señor no venga vacía, porque nunca lo es. No echemos en saco roto lo que Dios nos da, y que de esta tarde podamos salir todos bendecidos en el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿me ayuda a orar, hermano? ¿Sí? Así como está, inclina tu rostro, mi hermano, y oramos para que el Señor bendiga esta reunión. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque en esta reunión queremos honrarte y glorificarte. Queremos exaltar tu nombre. Y hoy, Señor, continuaremos escudriñando tu palabra en ese capítulo, Señor, en donde tú traes referencia a la fe de estos hombres, Señor, que fueron ejemplo para nosotros. Pero no solo ejemplo, sino que tú, Señor, los usaste para enseñarnos que desde entonces tú estabas ahí. Tú eres mejor que cualquier otra cosa. Y hoy, Señor, queremos salir de aquí comprendiendo aún más esa fe genuina, comprendiendo aún más cómo ser partícipes de una fe auténtica, una fe que te adora, una fe que te exalta, una fe que te obedece, una fe que te sigue en todo momento. Es lo que queremos pedirte en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, ayúdanos a poder explicar tu palabra, que tu palabra hoy, Señor, sea expuesta de una manera fiel, así como tú lo esperas, mi Señor Jesús. Gracias por todo. Te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, abra su Biblia, hermano, en Hebreos capítulo 11, por favor.
Hebreos capítulo 11, y hoy vamos a continuar desde el versículo 20 al 28. Amén. Cuando ya lo tenga, diga amén, ¿verdad? Para que podamos leer todos juntos. Y aprovecho también para, recibir a nuestros hermanos que no sé si están transmitiendo, pero que están del otro lado de la pantalla, que esta palabra también llegue a ellos, ¿verdad? Porque a través de ahora los dispositivos móviles también la palabra de Dios puede llegar a todo lugar. Y yo creo, hermanos, es mi convicción, que los tiempos se están acercando, porque ahora todos los que tienen acceso a un dispositivo móvil pueden escuchar la palabra de Dios. Y imagínense que este evangelio será predicado en todo el mundo, toda la tierra. Entonces creo que son muy pocos ya los que faltan, ¿verdad?, de recibir el mensaje, los que hayan escuchado. Pero la palabra de Dios se va cumpliendo, que cuando todos, ¿verdad?, escuchen este evangelio, entonces vendrá, ¿verdad?, el fin. Vendrá, ¿verdad?, lo que Dios ha prometido. Entonces damos gracias a Dios porque los medios hoy que Dios está abriendo, orábamos en la mañana que el Señor siga abriendo puertas para el evangelio, ¿verdad?, para la evangelización, y yo creo que este es un medio por el cual hacerlo. Entonces les damos la bienvenida a los que nos ven por el video. Muy bien, dice así el versículo 20 de Hebreos capítulo 11, mis hermanos. ¿Estamos ahí? Dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver 4 personajes. Y lo que tienen en común estos 4 personajes es que se mantuvieron, hermanos, viendo más allá de lo que podían ver sus ojos. Y así se titula en la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Por la fe miramos más allá de lo que ven nuestros ojos. Y uno dirá, hermano, ¿cómo es posible que pueda mirar más allá de lo que ven sus ojos? Eso no puede ser. Sí, hermanos, cuando creemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo, entonces podemos mirar a nuestro futuro y podemos decir, Señor, tú nunca me vas a dejar. Tú nunca me vas a abandonar. Pero no solo a mí, sino nosotros que somos padres, podemos aún mirar a nuestros hijos. Y no quedándonos ahí, sino a los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos miran a sus hijos diciendo, el Señor también le va a visitar? Y cuando yo no esté, el Señor aún lo va a guiar. Yo creo eso. Y no porque yo sea merecedor de eso, hermano, no, porque Dios lo ha prometido por su misericordia y por su amor. Y yo entonces veo a mis hijos, ¿verdad?, diciendo, ellos van a servir al Señor, aunque tal vez yo no lo pueda ver en mis ojos físicos, porque no me dé el espacio, el tiempo, no lo sé, pero yo confío en la promesa del Señor. Y aún a mis nietos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios nos ha prometido algo y nosotros no queremos aceptar esa promesa y vivir con esa esperanza? Nuestra fe está faltando. Todos de aquí tenemos, hermanos, una promesa. Todos nos vamos a ver en el cielo si permanecemos fieles al Señor. ¿Sí? Y a veces quedamos así como, ¿será que nos veamos en el cielo?
¿Qué pasaría, hermano, cuando tú dudas de que Dios cumpla su promesa de que Él, a través de Jesucristo, nos lleve a la salvación, a la vida eterna? ¿Qué pasa cuando dudamos? Cuando dudamos, hermanos, estamos buscando otras opciones o alternativas. Y eso no debe de ser algo que el cristiano tenga. El cristiano solamente tiene un plan A para la salvación. No hay plan B, no hay plan C, no hay plan X, Y y Z. No. Hay muchos, ¿verdad?, que dicen, bueno, por si las dudas, pero otro también, por si acaso. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos a ningún otro más que a Jesucristo. Amén. No hay otra opción, hermanos. Y ahora vamos a ver cómo estos hombres de Dios se mantuvieron, ¿verdad?, firmes, aceptando la promesa que Dios había dado y viviendo con esa esperanza. Nosotros debemos de hacer lo mismo ahora. Mantenernos firmes en esa esperanza diciendo, Señor, yo sé que tú vas a cumplir tu promesa. ¿Sí? Esa es la fe. Ya decíamos al principio qué es la fe y decíamos, nos tenemos que aprender de memoria. Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero decíamos más allá del versículo es que estamos seguros que lo que Dios ha dicho es verdad. Es cierto, estoy completamente convencido que la palabra de Dios es verdad. Y no dudo de ella, ¿verdad? Esa es la fe. Ya vimos también fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé, ¿verdad? La fe de Abraham, estuvimos viendo algunos, y que ellos se mantuvieron firmes y que todo eso apuntaba nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. No era simplemente casualidad lo que sucedió, todo tenía un plan y un fin perfecto, presentarnos a Jesucristo. Y eso es lo que ha estado haciendo el escritor de los Hebreos, apuntando a Jesucristo, que Él es mejor que todo lo que pudiera haber o existir. Amén, hermanos. Y por eso entonces continúa ahí, ¿verdad? En el versículo 20, continúa ahí diciendo, dice, por la fe, ¿verdad? Estamos ahí, hermanos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahí, mis hermanos, vamos a detenernos porque nosotros sabemos la historia de acuerdo al Génesis, cómo fue la historia, ¿verdad?, de Isaac, de sus hijos Jacob y Esaú. Y aquí, hermanos, el autor simplemente toma una parte para resumir todo, pero recordemos cómo fue la historia. Isaac tuvo gemelos, ¿verdad? Uno dicen que era pelirrojo, ¿sí? ¿Quién era el pelirrojo? Que era el mayor, Esaú. Era pelirrojo y velludo, barbón, ¿verdad? Y por el contrario vino el menor, que tenía, ¿cuántos minutos o segundos de diferencia tenían de edad? Pues simplemente, ¿verdad?, es porque Esaú salió primero del vientre de la madre, pero tenían meramente la misma edad, prácticamente. Pero dice que Jacob, él no era ni velludo, él no era ni pelirrojo, era todo lo contrario, era lampiño, ¿verdad? ¿Y cómo vivieron estos dos jovencitos? Pues vivieron, hermanos, en una familia en donde el papá consentía al mayor y la mamá consentía al menor. Es decir, cada quien tenía su consentido. Y eso generó, hermanos, un conflicto en la familia. Y cuando llegó el momento de bendecir Isaac a sus hijos, ahí hubo un problema. El autor de los Hebreos ya no toca esa parte, pero nosotros conocemos la Escritura porque en la Escritura dice que cuando llegó el momento de bendecir a sus hijos, llamó primero a Esaú, que era el primogénito, ¿verdad? Y le dijo, te voy a bendecir. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Sí se sabe en la historia, hermanos? Dice entonces que Esaú, ¿verdad?, salió a cazar y que la mamá, Rebeca, la mamá, ¿verdad?, escuchó lo que estaba diciendo, pues Isaac a su hijo. Y entonces le dijo al menor, mira, tu papá hoy va a bendecir a tu hermano. Vamos a hacer esto.
tú vas a vestirte con las ropas de tu hermano y te vamos a poner piel, ¿verdad? De los corderitos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tu papá toque y que seas velludo. Y te vamos a rociar los perfumes de tu hermano y cuando tu papá te huela, ¿sí? Diga, pues es que este sí es mi hijo. Y entonces en ese momento va a venir la bendición. El autor ya no menciona todo eso, pero hermanos, el autor lo que resalta es que a pesar de lo que ocurrió con Isaac y sus hijos, muchos pensarían, es que ahí se equivocó Isaac. Porque en lugar de bendecir a Esaú, bendijo a Jacob. Y por eso muchos dicen que Jacob se robó la bendición. Hermanos, ¿creen que nos podamos robar la bendición de otro? Muchos piensan eso. Es que me robaste mi bendición. Y tienen un síndrome de Esaú, lo quiero llamar así, síndrome de Esaú. ¿Por qué? Porque piensan, ¿verdad?, que ellos merecían eso, sin embargo, el otro le robó. Y pareciera la historia que fue así. Pero hermanos, ¿quién es el que obra y tiene el control de todas las cosas? ¿Quién? Dios. Y a pesar de ese tipo de errores, Dios no se equivoca y sabe y permite que todo eso suceda. Imagínense, si Dios no quisiera bendecir a Jacob, hermanos, desde un principio, Dios mismo hubiera impedido ese tipo de cosas. Dios mismo hubiera impedido ese tipo de situaciones. Más adelante sabemos por qué Esaú no fue bendecido por su papá. Porque dice que Esaú, ¿verdad?, su corazón no era recto. Su corazón no era correcto. Él tenía un problema y era el orgullo. Saben que cuando él vino, ¿verdad?, del campo y dijo, estoy cansado, quiero comer, dame tus lentejas. Y ahí su hermano le dijo, véndeme tu primogénito. Y él dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Es decir, ¿eso de qué me va a servir? Conmigo tengo suficiente para hacer lo que yo quiera. No necesito de alguien más. Es decir, no necesito de Dios. Yo puedo arreglármelas por mí mismo. Y ese era un pensamiento que no lo vemos a simple vista, pero cuando evaluamos la personalidad de Esaú, él no quería, hermanos, entregar un corazón, una vida al Señor de obediencia. Entonces, después vemos, y el Señor nunca se equivoca. Entonces, aunque Isaac se equivocó, si quieren vamos a Génesis 27. No pierdas de ahí de vista Hebreos 11, hermanos, porque estamos regresando, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en Génesis 27 vamos a ver esta historia de cómo Dios, en su misericordia, permitió que Jacob recibiera la bendición de su hermano. Vamos a ir, hermanos, al versículo 18, ¿sí? Dice el versículo 18 del capítulo 27 de Génesis, dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas, ¿verdad? Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, y
E Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Hermanos, hasta ahí vemos qué pasó. Que Isaac dio una bendición a su hijo Jacob en lugar de Esaú. Pero lo que vamos a resaltar aquí es que Isaac tenía una confianza plena que lo que él estaba diciendo, así se iba a cumplir. Hermanos, cuando nosotros oramos por nuestros hijos, quiero hacer un paréntesis, ¿cuántos oramos por nuestros hijos? ¿Cuántos oramos con nuestros hijos? Porque es diferente, ¿verdad? Una cosa es orar por ellos y decir: ay, Señor, yo te pido. Pero no, otra cosa es que les enseñemos. Otra cosa es que tú les guíes a que aprendan a orar. Porque ellos, cuando están pequeños, ellos no saben. Igual como nosotros no sabíamos. Y si tú no lo pones contigo, le dices: hijo, tienes que aprender a orar. Y a veces tienes que hacer lo que repita tus palabras. A veces tienes que hacerlo a que tú, ¿verdad?, le guíes en esa oración. Y vas a decir: a ver, vas a decir esto. Y lo vas guiando en la oración. ¿Cuántos hacemos eso? Amén. Esperemos, hermano, que todos aquí como padres podamos enseñar a nuestros hijos. Ay, es que hermano ya tiene 15 años. ¿Y? A mí así me enseñaron a orar. Yo ya tenía 18 años cuando aprendí a orar y no sabía. Y me dijeron: mira, repítelo así si quieres, vamos practicando, tienes que empezar a hablar de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos ni siquiera conocen la oración de su padre hacia ellos? Bueno, aquí Isaac, él hizo una oración y esa oración era sumamente especial porque él sabía que lo que iba a decir en ese momento se iba a cumplir en sus hijos. Hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos un día orar verdaderamente por nuestros hijos? No una oración repetitiva, no una oración de siempre, es que yo siempre oro por ellos para que les vaya bien. No, una oración en la cual tú vas, hermano, a dejar en ellos una herencia. Ven, por ejemplo, lo que hizo Isaac. Le dijo: a ti te van a servir pueblos. Y no es una oración, hermanos, hoy en día que usemos de optimismo. Yo ya les he explicado que la fe no es optimismo. No, porque van a venir momentos duros y difíciles, pero no podemos recaer en nuestra fe, nada más decir cosas positivas. No, le tienes que enseñar a tu hijo las cosas que él tiene ahora que hacer. Y le tienes que encargar, hermano, le tienes que encargar lo que él seguirá haciendo aun cuando tú ya no estés. ¿Sí? Ya no. Y ustedes lo van a ver en todo en el Antiguo Testamento. Los hombres, los padres, la oración final le decían a sus hijos: tú vas a hacer esto. Y ya, con eso entonces el padre sabía que le dejaba la responsabilidad a su hijo. Y aquí Jacob, ¿verdad?, estaba recibiendo algo que aparentemente no era para él, pero Dios había permitido que así fuera. Y le dice entonces, ¿verdad?, Dios pues te dé del rocío del cielo. Muchos dirán: bueno, hermano, ¿eso qué significa? Y después dice: y de las grosuras de la tierra. ¿Sí? También dice: y de la abundancia de trigo y de mosto. Cuando vemos la bendición que Isaac hizo para su hijo, es que Dios iba a ser el que iba a proveerle todo lo necesario. Amén. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos, hermanos? A veces caemos en este engaño de enseñarles que ellos solitos van a poder sustentarse a sí mismos. Y eso en parte es mentira, porque el que primeramente nos da sustento, ¿quién es? Dios. Es Dios.
Y lo primero que debemos de decirles es: hijo, yo quiero que el Señor te bendiga con lo que tú hagas. Si tú vas a hacer, ya hemos hablado con los jóvenes, algunos quieren ser, ¿verdad?, alguna profesión, algunos tienen algún oficio, que no es nada malo, pero que el Señor a través de ese oficio pueda traer una bendición a su vida, ¿sí? Porque no todo, a veces nos dejamos guiar, es que tienes que ganar muy bien. No, hermanos, eso al final no es a veces lo más importante. Imagínate que de repente tu hijo gane muy bien, pero tenga una familia destruida, él esté sumido, ¿verdad?, en un problema. Hay muchos que viven sumidos en problemas de adicciones, ya siendo grandes y adultos y exitosos, o algunos tengan conflictos, ¿verdad?, no solamente con ellos mismos, sino aún con sus padres, viven peleados. Y hemos visto que esa bendición no es la que Dios espera. Dios espera una bendición que traiga, ¿verdad?, una alegría con toda la familia, a pesar de que a veces digan: es que gana el salario mínimo. Es que eso, hermanos, pasa a segundo plano. Cuando tú estás con el Señor, ese salario mínimo pareciera que fueran 10 salarios mínimos. Y así es, porque el Señor lo puede multiplicar, ¿sí? Entonces, pongamos nosotros el foco en lo que realmente interesa. En este caso, Isaac se interesó para que Dios tomara la vida de sus hijos. Y uno pensaría solamente a Jacob, no, también a Esaú, ¿verdad? Porque más adelante, miren en el versículo 38, el versículo 38 dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en las grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Verdad? También hubo una oración, y después, hermanos, la Biblia nos dice que esta oración, ¿verdad?, que Esaú pidió, dice que la anhelaba con muchas lágrimas, la anhelaba con mucho deseo, pero ya no pudo recibir la primera bendición, porque había rehusado desde mucho antes el recibir la bendición de Dios. Hermanos, a pesar del error que Isaac cometió, porque verdaderamente pensaríamos nosotros que fue un error, todo esto es para que nuevamente la Escritura se cumpla y diga, ¿verdad?, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Hermano, ¿cómo crees? Sí, a los que amamos al Señor, a veces pueden ser equivocaciones, a veces pueden ser errores de otro, pero no son errores, simplemente es que Dios tiene el control de todas las cosas. A pesar de que Isaac, ¿verdad?, bendijo a uno antes que al otro, se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es lo principal. Ahora, no es que haya dejado al otro descubierto, también amó mucho a Esaú. De hecho, cuando hubo este conflicto, ¿qué creen que pasó? Esaú agarró un rencor contra su hermano Jacob. Y escuchó, ¿verdad?, su padre decir: cuando mi padre se muera, voy a matar a mi hermano. ¿Qué corazón tenía Esaú, hermanos? No era un corazón, ¿verdad?, dócil, ni un corazón que perdonara, era un corazón duro. Ya después la vida, ¿verdad?, le enseñó, pero era un corazón duro en ese aspecto. También vemos cuando su padre dice: hijo, no te cases con esas mujeres mundanas. ¿Qué hizo su hijo Esaú? Lo primero que le dice, y lo primero que hace. Y ahí vemos la dureza a veces, ¿verdad?, del corazón de un hijo. A veces le dice a tu hijo: hijo, no hagas esto. Y la rebeldía, ¿verdad?, y dice: pues mi padre dijo, voy a hacer todo lo contrario. ¿Y qué creen que estaba pasando ahí? Él solito estaba, ¿verdad?, él solito estaba trayendo las consecuencias de ese pecado. Porque primeramente no estaba desafiando a su padre, estaba desafiando a Dios. Cuando Dios nos dice: hijos, honren a su padre
y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. No crean que, es que Dios quiere. No, es que Dios estableció en medio de los padres el modelo de autoridad. Y cuando nosotros lo desafiamos, estamos abiertamente a desafiar, ¿verdad?, a cualquier autoridad. Si no respetamos a nuestros padres, ¿qué autoridad vamos a respetar, hermanos? ¿Qué autoridad? Ninguna. ¿Vamos a respetar a Dios? Tampoco. Por eso es que Dios estableció por medio de los padres esta disciplina, y los padres somos ahora responsables de ejercer disciplina cuando hay una rebeldía de nuestros hijos. ¿Es fácil? No, hermano. No. Y no quiero entrar en ese detalle porque es complicado. Pero nosotros como padres debemos de tomar ese rol que Dios nos dio para poder continuar, ¿verdad?, trayendo bendición también a nuestra familia, ¿sí? Si un padre deja a su hijo ser rebelde, no le exhorta, no le disciplina, ¿qué creen que va a acarrear el joven? ¿Va a acarrear bendición a su vida? Va a llegar el momento en que en esa rebeldía, en ese hambre de desafiar todo, va a venir las consecuencias. Y es lo que queremos advertirles a los jovencitos, a los hermanos, a toda la iglesia. Les decimos, tengamos cuidado, porque Dios perdona el pecado, claro que sí, pero las consecuencias las tenemos que pagar cada uno de nosotros. Cuidado. Y entonces, por la fe, Isaac bendijo a sus hijos y les dijo, ¿verdad? Regresamos ahí a Hebreos, por favor, mis hermanos, 11. Porque la fe de Isaac confió en que Dios iba a traer la bendición a sus hijos, a pesar de todo lo que él pudiera haberse equivocado o no. Como padres, yo no soy un padre perfecto, no sé que haya un padre perfecto, yo no lo soy, pero ningún padre puede decir que ha cumplido de la manera cabal todo su papel, y aún así esperar, ¿verdad?, que tal vez su hijo pueda ser bendecido, pueda ser solo por sus propios actos. No. Ninguno puede decir, es que mis actos son tan buenos que mi hijo va a ser bendecido por mí. No. Isaac no dijo eso. Isaac dijo, mis hijos van a ser bendecidos por Dios, porque Dios es el que va a tener misericordia de ellos. Amén. Y entonces, para la aplicación de esta parte, hermanos, ¿estamos orando verdaderamente por nuestros hijos? Y les estamos enseñando, hermanos, que en algún momento nosotros como padres ya no estaremos, pero ellos tendrán que continuar con lo que Dios les ha encargado. ¿Estás heredando la fe a tu siguiente generación? Porque eso es parte de lo que tendremos que hacer. ¿O tu fe va a morir contigo, hermano? ¿Mi fe morirá conmigo? Debemos preguntarnos eso. Porque el Señor nos pide entonces que cuidemos a nuestros hijos para que ellos sean la siguiente generación, ¿verdad?, que crea en Jesucristo. Vamos con el versículo 19, ya estamos ahí. Dice así, pensando que Dios... creo que ya me perdí, ¿verdad? 21. Tienen razón, estaba leyendo en otro lugar. Versículo 21, dice así la palabra del Señor. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Aquí vemos ahora otro hombre de Dios. ¿Quién es? José. Dice que ahora José, bendijo a todos los hijos de, ¿verdad? Perdón, que Jacob bendijo a todos los hijos de José, ¿verdad? Y aquí vemos a un hombre que bendice ahora a todas sus generaciones. Hermanos, la fe de Jacob, ¿verdad? Vimos que él recibió una bendición de parte de su padre, pero él no se la quedó. Él que hizo lo mismo con sus nietos, porque ya eran los hijos de José, eran sus nietos de Jacob. Y él sabía, yo cuando era, ¿verdad?, joven, mi padre oró por mí, mi padre me bendijo, mi padre, ¿verdad?, me dio esta instrucción. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Y hay un principio en la Biblia, dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Y hermano, ¿qué hemos recibido de parte del Señor? Bueno, yo cambiaré la pregunta. ¿Qué no hemos recibido de parte del Señor, verdad? Porque el Señor en todo tiempo nos ha dado de su provisión, de su bendición, de su guía, su sustento. En todo tiempo ha estado con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, hermanos. Guiar a las generaciones que vienen y decirle, vamos a orar por ti, como lo hizo Jacob. Y entonces vamos a ir, hermanos, a Génesis 48. Génesis capítulo 48. ¿Verdad? Vamos a leer acerca de esta bendición que hizo Jacob. Génesis capítulo 48, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanitos? Dice, y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Vemos esta bendición ahora, hermanos, y vemos cómo Jacob quería un legado a través de sus nietos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos como una extensión nuestra? No todos, porque nuestra cultura no es así. Pero hermanos, mis hijos llevan mi apellido, y mis nietos tal vez van a llevar también mi apellido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el día que se preguntan, oye, ¿de dónde salió ese apellido? ¡Ah! Tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Son aquellos que, ¿verdad?, nos heredaron. Estoy hablando del apellido. Pero ¿qué pasa si habláramos de la fe? Y habláramos de decir, oye papá, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos al Dios de Israel? ¿Por qué seguimos a Jesucristo? Y entonces tú le puedes decir, mira, mi padre, ¿verdad?, tu abuelo, que en paz descanse, él, ¿verdad?, se convirtió al Señor, o él lo recibió también de su padre, y gracias a que ellos conocieron a Jesucristo, ellos no los dieron a nosotros a conocer. Y ahora nosotros somos bendecidos también por ellos. Hermano, Jacob le decía, ellos deben de perpetuar mi nombre. Imagínense, el nombre de Jacob iba todavía a ser utilizado por sus hijos. Y no nos vamos tan lejos. Todos los hijos de Jacob, ¿verdad?, fueron muchos, pero se hizo una gran tribu, grande, y ahora se le conoce como el pueblo de Israel. Y todos ellos se identifican con su padre Israel, su padre Isaac y su padre Abraham. Imagínense, nosotros pudiéramos decir también lo mismo. Yo me identifico con mi padre y el padre de mi padre y el padre de mi padre. Hermanos, aquí estaba hablando justamente que Jacob quería un legado, y que ese legado fueran sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. Nosotros también vamos a dejar un legado, y ese legado van a ser nuestra descendencia. Entonces hay que preocuparnos cómo los vamos a dejar,
¿Cómo los vamos a dejar aquí en la tierra, hermanos? También los bendijo conforme a la voluntad de Dios. Miren, estaba el primogénito y estaba, ¿verdad?, el segundo. Y por regla, hermanos, se tenía que bendecir al primogénito antes que al segundo. Jacob hizo lo opuesto. ¿Por qué? Porque de alguna manera así Dios le dio a entender. A veces nosotros estamos empeñados, ¿verdad? Decir, es que este a fuerzas tiene que ser el que reciba toda la bendición. No, hermanos. Tenemos que orar a Dios por nuestros hijos. Señor, ¿qué voy a hacer con él? Yo lo veo a él muy despierto, muy inteligente, que él va a hacer esto y a él lo voy a apoyar. Y al otro, como le cuesta mucho, a veces no le sale el 2 más 2, ¿verdad? A este no lo voy a apoyar. A este, ¿verdad? Pues lo voy a, pues bueno, pues él al final, pues no creo que aproveche lo que yo le voy a dar. No, hermanos, debemos de orar al Señor y poder bendecirlos a la manera de Dios. Y si él tiene, ¿verdad?, que recibir tal vez mayor ayuda por su condición, debemos apoyarlo. Pero que sea el Señor que nos esté dirigiendo. Amén. Jacob bendijo a sus nietos y los bendijo conforme a la voluntad de Dios. Avanzamos con José. Vamos avanzando, ¿verdad?, para ya llegar al final. Ahí no se mueva de Hebreos 11. Bueno, seguimos ahí donde estábamos, versículo 22, versículo 22 de Hebreos 11, dice, por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Recuerden, hermanos, estamos viendo la fe que ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y más allá es que José, él sabía que iba a morir en Egipto. Pero él creyó a la promesa de que Dios los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y eso era a la tierra de Canaán. Entonces él dijo, ¿saben? Cuando pase eso, ustedes van a llevar mis huesos. ¿Saben cuánto tiempo esperó José para que esa promesa se cumpliera? Más de 400 años, hermanos. Más de 400 años. Y de todos los hombres que hemos listado hasta ahorita, la fe que tuvo José fue la más larga en cumplirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía que lo que Dios había dicho se iba a cumplir tarde o temprano. No había duda. ¿Sí? Vamos rápidamente, hermanos, a Génesis 50, versículo 24. Génesis 50, versículo 24 y 25. ¿Ya? Es el último capítulo del Génesis, capítulo 50, versículo 24. Y dice así, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿En dónde murió? En Egipto. Y él dice, Dios los va a visitar y tienen que llevar mis huesos. ¿Qué pasó? Que después de 400 años, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué creen que se llevaron los israelitas? Los huesos de José. Imagínense, los huesos de José. Yo no puedo, hermanos, ahorita imaginar a quién particularmente les dijo que tenían que cumplir esa promesa, y esa persona, al ver que ya no iba a cumplirse en su tiempo, se lo tenía que dejar a otra persona. ¿Por qué? Porque fueron 400 años. Ya los humanos de esa edad ya no duraban tanto como antes, ¿sí? Entonces yo creo que eran ya ay, es que José nos dijo esto, se lo voy a encargar a otro. Y aquel otro también decía, pues ya pasó 200 años, yo creo que yo tampoco, se lo voy a encargar a otro. De tal manera que hasta que se cumplieron los 400 años, ellos sabían, dijeron, recuerden que José pidió que sus huesos se fueran también con nosotros.
Y esa promesa, hermanos, fue porque él confió, aquí dice la Biblia que él confiaba que Dios iba a visitar a su pueblo. Dios era fiel. Y Dios a nosotros, hermanos, también es fiel. ¿Sí? También dice, hermanos, que él quería ser parte de la promesa de la tierra prometida. Y en Josué 24, adelantito, Josué 24, 32. En Josué 24, 32, hermanos, nos dice acerca de cómo los hijos de Israel llevaron a cabo esta promesa y lo llevaron con ellos. Josué 24, 32, ¿verdad? Dice así: y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas, ¿verdad?, de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿A quién se trajeron para enterrar en la tierra prometida? A José, hermanos. Y a veces nosotros no vamos a ver todas las promesas cumplidas de Dios. Tal vez, hermanos, no veamos, pero debes, hermano, de dejar instrucciones para que los que lo vean puedan, ¿verdad?, puedan glorificar a Dios y puedan también, no lo sé, o tal vez uno diría, aquí diría, hijo mayor, tu hijo mayor ya es cristiano, pero todos los hijos menores no. Y digas, hijo, tal vez yo no vea cuando tus hermanos se conviertan al evangelio, pero el día que se conviertan, ¿verdad?, ese día acuérdense de la promesa que Dios me hizo a mí, de salvarme a mí y a toda mi casa, toda mi familia. Y de esa manera estamos, ¿verdad?, cumpliendo, ¿sí? También, hermanos, él no quería ser ausente de que él también conquistara la tierra de Canaán. Él decía, yo también voy a ser parte aquí y va a haber una herencia para el pueblo de Israel y también para la familia de José. Y así fue. ¿Sí? Entonces, esa fe, hermanos, que no se limita solamente a cuando estamos vivos, sino ve más allá y dice, yo veo cómo los hijos de Israel van a regresar y ellos van a regresar, yo quiero ser parte de esa promesa. ¿Sí? Yo no sé, hermanos, cada uno de ustedes, qué es lo que el Señor te dice que tú vas a ver, tal vez en los días que estemos vivos, pero hay cosas que no vas a ver y que tienes que confiar en que en el Señor se podrán cumplir. Amén. Se podrán cumplir. Y por último, ahí en Hebreos 11, vamos a terminar con Moisés. Moisés es el último personaje. Y Moisés, ¿verdad?, fue uno de los hombres, los profetas más respetados. Y cuando se escribió esta epístola, esta carta a los hebreos, era un hombre, ¿verdad?, de sumo respeto. Y que alguien le viniera a decir que Jesucristo es mayor que Moisés, eso les despertó, ¿verdad?, la curiosidad. Pero vamos a ver qué hizo Moisés. Versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, aquí vemos que la fe de Moisés no nació con él. La fe de Moisés nació con sus padres. ¿Quiénes fueron los padres de Moisés? Jocabed y... no sean así, nada más se saben el de la mamá. No se saben el nombre del papá, ¿no? Amram y Jocabed son o fueron padres de Moisés. Y dice que ellos cuando nació, dice que le vieron niño hermoso. Y yo pensando, dije, bueno, un niño hermoso, ¿y qué tiene eso que ver, no? Porque pues todos los padres, ¿cómo vemos a nuestros hijos? Hay un papá que diga, ay, este hijo está re feo. No, yo no diría eso de mis hijos, ¿verdad? Porque muchos dirían, hasta usan ese término de mamá cuervo, ¿verdad? ¿Quién va a decir que nuestros hijos son feitos? Nadie. Para nosotros como padres, nuestros hijos son los más bonitos de todos, ¿verdad? Siempre es así. Y yo decía, bueno, ¿qué de raro hay que Moisés diga, le vieron niño hermoso? Pues eso es normal de los padres. Pero cuando uno estudia, dice más bien que este niño tenía algo especial que fue agradable delante de Dios. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 7, hermanos. Hechos capítulo 7.
Porque aquí nos dice claramente cómo los judíos entendían quién era Moisés. Hechos 7, versículo 17. Hechos 7, versículo 17. Y este testimonio es de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Pero él estaba testificando, les estaba predicando a los judíos. Y dice así, dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, que fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ese mismo término, ¿verdad? Que vemos, dice que fue agradable. Es cuando el escritor dice que fue niño hermoso, niño, ¿verdad? Un niño hermoso. Y cuando vemos entonces, hermanos, que Moisés creció en un ambiente no muy fácil, ahí vemos primeramente la fe de sus padres. La fe de sus padres al ver a su hijo decir, este hijo tiene un propósito especial para con Dios. Lo vamos a cuidar. Y saben que en ese tiempo, si no era el bebé, si no era mujer, lo tenían que matar. Los hombres no tenían que vivir. Así era la ley dicha por Faraón. Entonces sus padres, al desafiar la ley de Faraón, estaban con peligro de muerte, hermanos. Sí, imagínate, no era así de voy a cuidar a mi hijo, no, te cachaban y cuello, dirían por ahí. Entonces ellos decían, no, pero lo tenemos que cuidar. Y cuando ya no lo pudieron ocultar, dice que ya habían pasado 3 meses. Imagínense, hermano, ocultarla a un niño, pues era difícil porque lloran, y los lloros de un bebé no son fáciles de ocultar. Y de repente ellos tenían el temor, ¿qué vamos a hacer? Se va a dar a conocer. Entonces ellos hicieron, ¿qué hicieron, hermanos? Hicieron una pequeña arquita, ¿verdad? Una pequeña arca en donde pusieron a Moisés y lo lanzaron en el río Nilo, ¿sí? Y entonces la hija de Faraón lo vio y lo recibió, y la misericordia de Dios es tan grande que lo tomó como su hijo y se lo entregó a sus propios padres para que lo criaran. Díganme si no es la obra de Dios ahí actuando, ¿sí? No, nosotros a veces no entendemos los propósitos de Dios, y a veces pensamos y decimos, es que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a sobrevivir un niño pequeño de 3 meses? Por la misericordia de Dios. Y entonces vino, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Dice que lo tomaron y él ahora fue hecho hijo de la hija de Faraón, hijo de la realeza. Y uno pensaría, pues ya no creció como los israelitas, ¿verdad? Ya este nuevo hijo creció con todos los privilegios de la realeza. Por eso aquí sigue Esteban hablando, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 21, dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno de los que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Imagínense, ¿cuántos años tenía Moisés cuando mató al egipcio? 40 años. 40 años. ¿Estaba consciente Moisés? Claro que sí. Muchos dicen que Moisés era tartamudo, que Moisés tenía problemas, ¿verdad?, de confianza, de seguridad, pero ese Moisés no era así. Cuando Moisés fue criado con la realeza, ¿ustedes creen que se creía menor que los demás? No, Moisés, ¿y tú qué?
Y él agarró y dijo, ¿por qué estás maltratando a mi consiervo? Y agarró y tomó venganza. Y él pensaba que no le iban a hacer nada porque era parte de la realeza. Pero cuando escuchó que el faraón quería matarlo, dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y huyó. Y en ese periodo, otros 40 años, es donde Dios transformó ese corazón que había recibido de Egipto para transformarlo en un corazón de su siervo que iba a usar para sacar al pueblo de Israel. Y entonces ya Moisés era manso, pero al principio, hermanos, ese Moisés no era así. Ese Moisés era fuerte, duro, agresivo. Ese Moisés no era lo que vimos nosotros ya cuando regresa con Faraón. Pero por la fe entonces Moisés también renunció, dice, a privilegios en Egipto, privilegios del mundo. ¿Cuántos hermanos de nosotros hemos renunciado a amistad en el mundo por ser amigos de Dios? Tenemos que aprender a renunciar. Y a veces el mundo te va a querer dar mejores cosas aparentemente. Mira, no vayas a la iglesia, haya esto mejor, para un mejor trabajo. El sueldo va a ser el doble porque vas a trabajar en domingo y te va a ir mejor. Y muchos pensarían, el Señor me está bendiciendo. No te equivoques, mi hermano. El mundo te está seduciendo para que dejes a Dios. Moisés también fue seducido y él dijo, prefiero estar con el pueblo de Israel antes que ser considerado parte de la realeza. Por eso dice, ¿verdad? Ahí regresamos a Hebreos 11. Dice, por la fe cuando Moisés nació, ya lo vimos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo le dice el autor a los deseos del mundo? Le dice los deleites temporales del pecado. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo, hermanos? Deleites del pecado. Porque si el pecado no fuera llamativo, no fuera de alguna manera deleitoso momentáneamente, porque yo no voy a negar que el pecado es deleitoso al momento, pero ese momento puede ser un lapso muy pequeño. Y por ese deleite momentáneo vienen consecuencias a veces largas, hermano. Y Moisés dijo, prefiero abstenerme de esos deleites, ¿verdad?, del pecado y ser fiel a Dios. Y Moisés entonces tuvo una fe, hermanos, que le ayudó a renunciar a esos privilegios del mundo con tal de ser contado como hijo de Dios, siervo de Dios. Y muchos dirán, y hermano, ¿está mal entonces participar de las cosas que el mundo nos ofrece? ¿Está mal tener tal vez un buen empleo? ¿Está mal tener tal vez un círculo de amigos? Y yo les diría, hermanos, no está mal siempre y cuando la prioridad siga siendo Dios. Puedo tener un buen trabajo siempre y cuando no comprometa mi fe, no comprometa mi fidelidad a Dios. Claro que Dios te puede bendecir, siempre y cuando Él sea el número uno. Puedes tener, claro, que un círculo social de amigos siempre y cuando tu fe no sea comprometida ni estorbo para que ellos te acepten. Porque muchos dirán, no, es que él es cristiano, mira, sácalo. Pues ni modo, decidimos, ¿verdad?, ser partícipes de la fe en Jesucristo, aunque nos cuesten nuestras amistades en el mundo. ¿Sí? Amén, hermanos. Eso es lo que hizo Moisés. Moisés dijo, no me importa lo que me ofrezcan, yo no lo quiero, yo quiero ser fiel a Dios. Versículo 25, ¿sí? Dice así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí, hermanos, a mí me resulta decir cómo Moisés ya tenía claro el vituperio de Cristo. Suena, ¿verdad?, algo como
muy distante, decir, ¿cómo Moisés ya tenía ahí claro lo que iba a padecer Cristo? Y hermanos, la palabra Cristo se traduce de la palabra Mesías. Por tanto, Moisés sabía lo que el Mesías iba a pasar, lo que el Mesías iba a sufrir. Y aquí vemos que iba a sufrir el rechazo, iba a sufrir el maltrato, iba a sufrir, hermanos, por el pueblo. Y eso ya lo dice en Isaías 53, cuando dice, ¿verdad?, que el siervo sufriente del Señor, Él fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Golpeado fue por nosotros, ¿verdad? El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Entonces, Él estaba viendo ya cómo iba a sufrir el Mesías. Por eso aquí el escritor de los Hebreos dice, Él sabía claramente los vituperios de Cristo. Imagínense, todo apunta nuevamente a Jesucristo. Y dice entonces que Él, dice ahí otra vez, dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ¿cuál es el galardón? ¿Cuál es nuestro galardón? ¿Cuál es nuestro galardón, hermanos? Si alguien se acerca un día a decirte, oye, ¿tú por qué sigues a Cristo? ¿Qué te ha dado Cristo? ¿Qué le puedes decir? ¿No le puedes contestar nada? Dices, no, pues nada más, pues ahí vamos a ver qué hay. ¿Así? O pues nada más voy a la iglesia a ver que algo va a salir bueno ahí, pues no sé, pues. Pero ¿cuál es el galardón? ¿Cuál? Vida eterna. Unos dicen aquí la vida eterna. ¿Los demás qué dicen? Hermanos, si no tenemos claro cuál es nuestro galardón, simplemente estamos corriendo por correr. A veces venimos aquí, yo voy a la iglesia simplemente por ir a la iglesia, pero no tienes puesta tu mirada en el galardón. Y ese galardón, hermanos, ya lo dijeron aquí, es la vida eterna. La vida eterna. Por eso Moisés se mantuvo puesta su mirada en el apóstol Pablo dice, vamos a Filipenses 3:8, porque él consideraba todo lo que había ganado como basura, con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3, versículo 8. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén. ¿No? Y miren, aquí está el hermano del proyector, gracias, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Puedes pasar al 9? Dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Él tenía todas las cosas, ahora dice, las estimo como pérdida, como basura. Ahora lo que me importa es Cristo. Y ahora lo que Cristo me ha dado, ¿verdad? Su salvación, su justificación, su santificación. Lo que Cristo me ha dado, lo tengo como mi mayor tesoro. Él es mi galardón. ¿Sí? Y Moisés se mantuvo ahí. Por último, ahí en Hebreos 11, versículo 28. No, versículo 27 dice, por la fe, dice, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿quién es el invisible? ¿Quién es el invisible? Dice aquí que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. No le tuvo miedo al rey, no le tuvo miedo a verdad a todos los que se oponían al mandato que Dios le había dado, no tuvo miedo a nadie porque él se mantuvo viendo al invisible. Y aquel es Dios mismo, hermanos. Nosotros hoy tenemos a Jesucristo, ya no es invisible, le hemos visto venir en carne y hueso. Y ahora Él también dice, Él es fiel y justo, hermanos, para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Ahora Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora Él, ¿verdad?, nos
ha preparado, hermanos, para tener, dice la Escritura, que Él proveerá conforme a todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es Jesucristo. Y hermanos, si Moisés se mantuvo viendo al invisible, se mantuvo firme, ¿cuánto más tú y yo, que ahora tenemos a Jesucristo? Jesucristo. Nosotros ya no tenemos que estar como viendo al invisible, ahora ya podemos ver a Jesucristo. Ya lo podemos escudriñar en toda la palabra, podemos ver cómo es Él, cómo es su carácter, qué es lo que Él espera de sus hijos, porque Él ahora es nuestro Dios. Ya no tienes que estar como Moisés viendo, ¿y cómo será Dios? Ahora tienes la Biblia que nos revela cómo es el carácter de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí nos podemos mantener firmes como Moisés diciendo, yo quiero ver a Dios? Y manteniéndome firme a pesar de que mira amenazas, esto y aquello. No, ¿verdad? Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar.